No había mirado para atrás bastante, gracias a Dios. Recién cantamos este último coro, Sublime Gracia del Señor. Un coro que escribió, dice que el autor es John Newton, no el físico Martínez, otro. Este es un teólogo anglicano, llegó a ser teólogo anglicano, pero en sus comienzos él fue un traficante de esclavos. Y él expresó estas palabras que solamente pueden salir de alguien que fue renovado por Dios, alguien que fue transformado por Dios, y él puso sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Y esa gracia se percibe cuando uno se da cuenta realmente cómo lo ve Dios, desde la perspectiva de Dios, porque nosotros nos podemos calificar como muy buenos, ¿sí? Algunos hasta perfectos se creen, pero cuando nos damos cuenta que estamos delante de un Dios tremendamente santo, ahí vemos cuán pecadores somos y que necesitamos de esa sublime gracia. Hay una compañera de trabajo que le dice a mi esposa, es más bueno el gordo, no sé por qué me dice gordo, pero es más bueno el gordo. Y mi esposa, que me conoce un poco mejor, le puede contestarle, le podría decir, y Seba no es tan bueno. Pero cuando Dios tiene algo para decir de mí, y Él sabe todo, me conoce mejor que yo mismo, Él conoce todos los pecados que he cometido, y Dios diría, y Seba es terriblemente pecador. Por eso es que necesito de esa gracia también. No un poquito de su gracia, no algo así nomás, necesito toda la obra redentora de Cristo en la cruz. Y pensando en esto, Dios me llevó a un pasaje en Primera Crónicas, capítulo 21. Primera Crónicas, capítulo 21. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 11, así cortamos un poco la lectura. Dice, y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho, el nombre de Jehová. Hasta este versículo vamos a leer. Si comenzamos leyendo desde el principio, nos damos cuenta que esto es cuando David comete el error de contar el pueblo, de hacer un censo. Y dice el versículo 1 que fue incitado por Satanás. En mi Biblia aparece abajo del título, aparece otra cita, el pasaje paralelo, 2 Samuel 24, del 1 al 25, donde se relata la misma historia, pero ahí hay un detalle y dice que Dios es el que se enciende en ira contra Israel
y contra Judá. Y dice que Dios incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿fue Dios o fue Satanás? Y sabemos que Dios permitió esto, pero Satanás aprovechó la situación para tentar a David. Dios no tienta a nadie. Dios permitió que Satanás tentara a David y al pueblo, y a David para que haga el censo, como un castigo, porque tanto David como el pueblo se estaban enorgulleciendo. Ellos se veían como una nación grande que estaba creciendo, que habían ganado todas las batallas, y así pensaban que eso lo hacían por sus fuerzas. Entonces Dios tiene que castigar a su pueblo por pensar de esta manera. El censo llevó aproximadamente 10 meses. Y cuando terminó el censo, David reconoce su pecado. Y él dice, he pecado grandemente contra Jehová. ¿Y qué pecado tiene contar a los habitantes? Y es que el censo ese era para ver el poderío militar que tenía la nación. Por eso, en el informe que le da Joab a David, en el versículo 5 de este capítulo 21 de Primera Crónicas, él le habla de la cantidad de hombres que podían sacar espadas. Esa era la intención. David y el pueblo estaban confiando en sus fuerzas, y ellos debían confiar en Dios. Tenían que darle toda la gloria a Dios porque Dios era el que los sustentaba, los cuidaba y les daba la victoria. Pero ellos le estaban dando las espaldas a Dios. Me hacía pensar en cierto modo en el Edén cuando la serpiente engaña a Eva y le dice, serán como dioses. En otras palabras, no van a necesitar de Dios, si ustedes mismos van a ser dioses. Y ese era el pensamiento de David y el pueblo, pero también es el pensamiento de toda la humanidad. No necesitamos de Dios. Y ese es nuestro peor pecado. Ese es nuestro peor error, creernos autosuficientes. Entonces Dios permite que David sea tentado y que se cense el pueblo y trae las consecuencias de su pecado. Y en el pasaje que leímos, Dios envía a Gad, un profeta de David, que tenía junto en su corte, y Dios le da 3 opciones y le pide a David que elija cuál de esas opciones elige. 3 años de hambre, 3 meses de guerra, con derrota asegurada, o 3 días de pestilencia en la tierra. Si alguien me puede acercar un vasito con agua, por favor. Gracias. Y me llama la atención cómo David conoce a Dios. Si nos podemos pensar en la mente de David, y 3 años de hambre es mucho, 3 años. No, quedaban 2 opciones. Y David, como conoce a Dios, él dice, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos. Descarta la segunda opción y elige la tercera. Prefería que Dios mande la peste, sabiendo de que Dios iba a ser misericordioso. Los hombres no iban a ser misericordiosos, pero Dios sí. David pudo conocer la misericordia de Dios en su vida. Él pudo haber cantado este himno. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Cuando él pecó unos años antes con Betsabé, él escribe en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. En Éxodo, capítulo 34, Moisés escribe de Dios, cuando está ahí en el monte con Dios, le dice, Éxodo 34, 6 y 7, y pasando Jehová delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
David entendía la misericordia de Dios, tanto para él como para el pueblo. Y eso lo ayudó a elegir correctamente, caer en manos de Dios y no de los hombres. Dice que comenzó la peste y 70.000 hombres murieron. Y en el versículo 15 demuestra que David tenía razón, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Dios se conmovió. Dios dice que se arrepintió de aquel mal. Y entonces Dios ve la miseria del hombre y actúa. Eso es misericordia. Y Dios detiene la peste. Le dice al ángel que se detenga, basta ya. Y se detiene justo en un lugar, dice que el lugar era la era de Ornán Jebuseo. Y ese lugar tenía historia. Quedaba en el monte de Moriah y anteriormente fue el lugar donde Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en ese momento es detenido Abraham para que no le haga daño a su hijo y le provee un cordero. Y dice la Biblia que ese nombre se conoce como Jehová proveerá, Jehová Jireh. Así que ese monte tenía historia en el pasado, pero también iba a tener historia en el futuro. 1000 años antes de David, en este pasaje que leímos del censo, Abraham sacrificando a su hijo. Pero 1000 años después, aproximadamente, Cristo moriría en una de esas colinas del monte de Moriah, en el Gólgota. El ángel que se menciona no es cualquier ángel, es un ángel especial. Dice que es el ángel de Jehová. Y sabemos que cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, estaba refiriéndose a una presencia visible del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. En el instituto estamos estudiando angelología, así que de paso paso al chivo. Así que este ángel era particular, era el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El Padre y el Espíritu Santo no tienen figura, no son visibles. El único visible es el Señor. Y Él se hace presente en el Antiguo Testamento así como el ángel de Jehová. Y en esta ocasión el ángel de Jehová estaba emitiendo un juicio. David lo pudo ver, Ornán también lo pudo ver, y dice que lo vio con una espada desenvainada en su mano. Y en el versículo 16 me llamó el detalle ese que dice que el ángel de Jehová estaba entre el cielo y la tierra. 1000 años después de este acontecimiento con David, el Señor iba a ser levantado entre el cielo y la tierra. El Señor ya encarnado iba a estar en esa cruz, pero no para emitir un juicio, sino para mostrar la misericordia de Dios en extremo. Entonces, después que David ve al ángel de Jehová, dice que la Biblia que se arrodillan, tiran silencio sobre ellos, polvo, y David con una voz de pastor más que de rey, ya humillado, él reconoce su pecado, no soy yo el que pecó. ¿Y estas ovejas qué hicieron? Y ofrece a Dios que el castigo caiga sobre él y no sobre el pueblo. David se quiere poner como un mediador, interceder por el pueblo, pero David también tenía que sufrir por su pecado. No era un mediador que pudiera hacer algo. Por eso David se convierte también en un tipo de Cristo, porque él le pide al Padre que el pecado caiga sobre él y no sobre el pueblo. Castígame a mí. Y en ese monte, en uno de esos montes, el Señor sufre toda la ira de Dios sobre él, por nosotros los pecadores. Dios le ordena a David que haga un altar. David no podía hacer nada. Dios entonces tiene que tomar la iniciativa y le pide que haga un altar y sacrifique, que haga una ofrenda de holocausto que era por el pecado. Esas 7000 muertes de los israelitas no pudieron hacer nada. No quitaron el pecado, no quitaron la maldad. Tenía que ser derramada la sangre de un inocente en ese lugar, en ese episodio de animales.
pero después se ofrecería a Cristo por los pecados del mundo. El Señor sí era el indicado para poder llevar los pecados de todos, porque Él era inocente, sin mancha, el justo por los injustos. Dice Hebreos capítulo 10, hablando de Cristo, del sacrificio de Cristo. Se lo leo. Dice, del versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya no servían los corderos, ya Dios no se agradaba en los holocaustos y expiaciones. Fue necesario que Cristo venga y que Él muriera. Él es el único medio que Dios ofreció y el único medio que podía quitar nuestros pecados. Podía derramar su sangre en ese monte y quitar el pecado. Pablo dice, hablando de Dios, de la misericordia de Dios, en Efesios 2, 4 y 9, él dice que Dios es rico en misericordia. Efesios 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo 7 es muy importante, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos esto para mostrar al mundo, las abundantes riquezas de la bondad de Dios, la gran misericordia de Dios, la sublime gracia que cantamos. Esto podemos explicarlo bien, porque tenemos que mirar para adentro lo que somos, lo que Dios es, y reconocer que no merecíamos nada de Dios. Necesitamos el castigo, pero Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Nosotros le decíamos a Dios, no te necesito. Pero Dios no nos dio el castigo. Merecíamos que Cristo venga con su espada y haga juicio, como pasó ahí en la historia con David. Pero eso no es nuestro Dios. Dios envía a su Hijo. Cristo viene y entra en el vientre de una mujer. Nace, es un bebé, un niño. Fue un hombre y todos lo veían y estaba lleno de gracia, dice la Biblia. Y cuando Dios determinó un tiempo, murió en esa cruz por nosotros. Un día también Dios, al tercer día, le resucitó. Y hoy es Señor de señores. Eso es lo que nosotros recordamos en esta fiesta. En el pasaje que leímos decía, nos dio vida juntamente con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Pero también habla de Dios, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios tiene que ser conocido así, un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, y que sigue hasta hoy ofreciendo la salvación a todas las personas. Esas personas que están en el mundo y siguen diciendo, no necesito de Dios, sí, necesitas de Dios, como también lo reconocimos nosotros. En esta fiesta recordamos su muerte en el pasado en la cruz, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre por nosotros. Y lo hacemos con alegría, y lo hacemos con gozo, porque sabemos que Él sufrió, pero lo hizo para salvarnos. Porque a nosotros nos llenó de favores. Nosotros tenemos que luchar contra el olvido. Por eso tenemos esta fiesta hermosa en la que podemos recordar a nuestro amado Salvador, lo que Él hizo por nosotros, recordar sus misericordias. Y lo hacemos hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice Pablo en 1 Corintios 11.
Por eso debemos agradecer cada día las misericordias de Dios. Si David y Moisés y tantos otros escribieron de la gran misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros que estamos de este lado de la cruz? Y ellos no lo habían visto. Nosotros, en nuestra boca tiene que ser conocido, tiene que ser proclamado Dios como un Dios grande en misericordia. Que podamos pensar en esta sublime gracia que Dios mostró con nosotros, recordar el sacrificio del Señor, y cantábamos también el himno 478. Dice, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús, su gracia tan grande no puedo explicarme yo, y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mí pecador vil, su sangre preciosa dio. Sus manos heridas mi deuda pagaron sí. Tal misericordia y amor, ¿olvidar podré? ¿O no? Sin cesar yo le alabo y le adoro aquí, hasta que en la gloria me postre a sus santos pies. Que el Señor bendiga sus palabras, estos pensamientos, y que nos ayuden a elevar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios y al Señor Jesús, que realmente se lo merece. Que el Señor nos bendiga.